Cuenta 5 segundos. 5, 3, 2, 1. Sí. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estés viendo. Me da muchísimo gusto el poder compartir este espacio con, con ustedes y poder platicar sobre eso, más, sobre todo seguir reflexionando sobre el misterio más grande que tenemos, que es el ser humano. Seguir reflexionando sobre nosotros mismos. El misterio que precisamente abarca muchísimas dimensiones que en ocasiones se nos pasan de lado. Mi nombre es Beto Soto, soy asesor de región Chihuahua junto con el padre Misael y pues como les digo, como siempre me da mucho gusto el poder conocerlos y poder interactuar, aunque sea de esta manera. Hoy vamos a platicar, si recuerdan un poco, los temas que hemos estado viendo han sido sobre la dimensión del pecado, sobre esta realidad que nos abarca a todos y que en muchas ocasiones nos da muchísimo dudas, y de alguna forma es lo que aprieta nuestro corazón y no nos permite seguir avanzando y que también nos estanca en muchas situaciones de nuestra vida, el pecado. Y hoy vamos a hablar sobre la dimensión de las heridas que el pecado hace en nuestra vida y también vamos a hablar sobre algo que se llama la concupiscencia. No sé si has escuchado ese término, no sé si te suene familiar. Hoy también vamos a hablar sobre eso, pero sobre todo vamos a platicar sobre cómo el pecado es una consecuencia de nuestra condición caída como seres humanos, una condición caída, y que ha venido a limitarnos nuestra capacidad de amar. Eso es el amor, eh, en perspectiva del pecado. Nos limita, nos coarta nuestra capacidad de amar. Qué fuerte, ¿no? Detrás de cada pecado, detrás de cada situación que nos aleja de Dios, como ya se los han estado mencionando antes, esa falla en el sistema, ese virus, detrás de cada pecado existe la misma mentira que resuena desde la antigüedad, desde los principios de la humanidad. Esa mentira en la cual se hizo presente la serpiente antigua. Detrás de cada pecado, grábate esta primera idea base, detrás de cada pecado se encuentra la misma mentira. Dios no te puede hacer feliz. Detrás de cada pecado se encuentra esta realidad. Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo caemos ante la tentación, cuando tú y yo caemos ante nuestra debilidad y nuestra finitud, estamos escuchando esa antigua voz que dice, Dios no te puede hacer feliz. Y detrás de esa mentira, el hombre, la humanidad, tú y yo, expulsamos a Dios de nuestro corazón. Lo vamos expulsando y precisamente empieza a entrar un dinamismo, una condición que va en contra de nuestra propia naturaleza. Nosotros al momento de que pactamos con el pecado, que vamos haciéndonos más partícipes de esta realidad, estamos yendo en contra de nosotros mismos, estamos yendo en contra de lo cual o para lo cual fuimos hechos. Como podremos recordar, porque lo que necesito platicarte hoy, tenemos que tener algunos conceptos frescos. Como podemos recordar en las anteriores exposiciones, descubrimos que en el ser humano hay una unidad intrínseca. No sé si recuerden que vimos ese tema con anterioridad. Una unidad de cuerpo y de espíritu, de lo material con lo espiritual, de lo tangible con lo intangible. Y descubrimos que esta es la esencia más íntima del ser humano, la unidad. Y será necesario, por lo tanto, reflexionar y entender que el pecado viene a romper, viene a fragmentar, viene a deformar lo que somos tú y yo.
Y uno de nuestra naturaleza más íntima es que estamos hechos para la relación, estamos hechos para el don, estamos hechos para darnos a los demás, estamos hechos para la comunión. En tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todo ser humano se encuentra este anhelo primordial de comunión. Y, y en nosotros lo que más expresa este diseño, para lo cual fuimos hechos, es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es la forma tangible en cómo podemos expresar este amor. Expresa para lo cual fuimos hechos. Y de esta manera nosotros cumplimos nuestra vocación fundamental. De esta manera descubrimos que el varón y la mujer solo pueden encontrarse a sí mismos a través del sincero don hacia los demás. Es decir, tú, Giovanna, tú, Eddie, tú, Leonardo, tú, Betsy, solamente puedes encontrarte a ti en la medida en que más te das. Esto pareciera una contradicción, sin embargo, no tiene para nada de eso. Nosotros, al momento de estar hechos para la relacionalidad, para salir de nosotros mismos, para darnos, para donarnos, porque somos un don, eh, precisamente nos conocemos más a nosotros mismos al momento de salir de nosotros. Y el pecado viene a romper este anhelo, esta aspiración primordial de comunión. Viene a causar heridas en nuestro corazón. Y recordamos que en el corazón, el concepto corazón en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, se refiere a lo más íntimo, personal y valioso de la persona, del ser humano. No sé si hasta ahorita, espero que sí queden claros estos presupuestos. Y precisamente seguiremos acompañándonos de este texto del Génesis que ya hemos escuchado en otras ocasiones, pero que ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Y la mujer les respondió, podemos comer de los frutos de todos los árboles del jardín, absolutamente de todos, le dijo la mujer. Pero respecto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Y luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Dios les replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? Y la mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Génesis en este pasaje, muchachos, si se fijan, nos habla de esta ruptura que hay. Y hoy nos vamos a centrar en la ruptura que existe en las relaciones. Al principio, el ser humano, que los vemos en Adán y Eva,
Tenía una completa relación, una completa comunión con Dios, con sus iguales y con la naturaleza. Había una realidad de una relación completa y sin problemas, podríamos decirlo. Sin embargo, cuando llega el pecado, cuando llega creernos la mentira de que Dios no te puede hacer feliz, es decir, cuando le hicieron caso a la serpiente porque se creyeron esa mentira de que Dios no te puede hacer feliz, es decir, Dios no tiene la razón, hubo una fractura. Y de inmediato vemos que la relación eh, se rompe. ¿Por qué? Porque del que antes se sentían en confianza y en completa libertad, es decir, Dios, ahora tienen miedo. Los que antes estaban en perfecta comunión, Adán y Eva, ahora se fractura su relación también. ¿Por qué? Porque Adán dice, en vez de hacerse responsable de sus actos, la mujer, así como que yo no fui, la mujer que tú me diste como esposa hizo esto. Y luego la mujer, la serpiente, echándose la barra unos a otros, como luego dirían, ¿no? Y aquí precisamente se da esta fractura de las relaciones, esta fractura, esta herida que por desgracia venimos arrastrando hasta nuestros días, esta herida del pecado original en nuestras relaciones, en nuestras formas de querer buscar amor y de querer dar amor. Si tú y yo estamos completamente seguros y ya hemos entendido ese concepto de que el hombre está hecho para amar y ser amado, el pecado precisamente va a venir a ser aquel quiebre, aquella herida con esa realidad, con esa esencia más íntima. Y esta herida que nos produjo el pecado vino a traer lo que nosotros ahora hemos llamado la concupiscencia. No sé si es un término que tú ya hayas escuchado en otras ocasiones. En el sentido teológico, la concupiscencia es la apetencia, es decir, el querer, la apetencia de los placeres de los sentidos y de los bienes terrenales. Es aquella inclinación que tenemos nosotros, se podría decir, para los bienes de aquí y de la hora. Ello no quiere decir que los apetitos terrenales o de los sentidos sean malos en sí mismos, ¿va? Sino que es un deseo desordenado, es la posibilidad que tú y yo tenemos para poder tener un deseo desordenado. Cuando los bienes terrenales y los placeres se convierten en el objeto último de la voluntad humana, es cuando es el problema. ¿Por qué? Porque la persona se cierra a sí misma, obstruye su apertura radical hacia los demás, obstruye esa naturaleza propia del ser humano que es ser don, que es ser un regalo para los otros. Obstruye esa apertura radical a los otros y a Dios, quien debe ser el horizonte propio de toda felicidad del ser humano. Entonces, precisamente la concupiscencia es esta apetencia, se podría decir, esta debilidad que viene de nuestra condición de humanos heridos por el pecado original y que nos van a llevar a estar buscando los objetos aquí inmediatos, finitos, como un fin en sí mismos y no como un objeto. ¿A qué voy? En nuestra vida nosotros podemos ver que tenemos la diferencia entre objetos y fines. Por ejemplo, el que yo esté estudiando, tú que tal vez estás en la escuela o que llegaste a estudiar una carrera tal vez o estás en la prepa, el estudiar no era en muchas ocasiones el fin en sí mismo, sino, pues es que quiero superarme, quiero llevar a cabo una carrera. Era el objeto para llevar a cabo una carrera. O por ejemplo, este celular es un objeto para comunicarme, pero el fin en sí mismo de este celular
no es el celular, es que yo pueda utilizarlo, que yo pueda hablar por teléfono, que yo pueda mensajear. Es decir, hay un fin más allá de este objeto. En las cosas que tenemos es muy, muy palpable, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya nos empezamos a poner, por ejemplo, como el fin de nuestros anhelos, el tener un carro, el tener dinero, el tener poder, el tener fama, ahí es cuando ya se empieza a ver esta herida que el pecado ha dejado en nosotros, que es la concupiscencia. De hecho, el término concupiscencia viene del griego efitumia, ¿sí? Que quiere decir un deseo ardiente, una ansia, y que es natural a todos los seres humanos. Cuando los deseos dejan de ser de orden natural, es decir, pues tengo ganas de comer porque tengo hambre, ok, está bien, ¿no? Pero cuando esto se vuelve desmedido, cuando se vuelve patológico, es cuando hay problemas. Nosotros estamos llamados a entender que el desorden de nuestras pasiones, es decir, de lo que tú y yo queremos, es provocado por el pecado original. Por ejemplo, cuando tenemos el deseo de comer de más, ahí está la concupiscencia. Cuando sentimos el deseo de aferrarnos a las riquezas y al poder, ahí está la concupiscencia. O cuando tenemos el deseo de afirmar nuestro propio ego, egocentrismo, muy diferente al amor propio, claro, ahí está la concupiscencia. Es decir, el desorden de todos los deseos, de la pasión que pueda haber en nuestro corazón. Cuando sentimos, por ejemplo, y eso es algo que es muy común, el empuje de nuestro corazón para querer tratar a una persona como un objeto de gratificación emocional o física, más que un fin en sí mismo, ahí está la concupiscencia. Es decir, esta debilidad que nosotros tenemos, el talón de Aquiles de la humanidad. Sin embargo, la concupiscencia eh, en sí misma no es mala, es un hecho, es como una condición de nuestra humanidad caída, ¿sí? Es decir, nosotros somos propensos a morirnos si estamos en el mar y no hay oxígeno, ¿verdad? Esa es una condición de nosotros, es algo que tenemos, no podemos hacer nada con ello. Es decir, no tiene algo en sí mismo moralmente bueno o malo. Proviene del pecado, que es malo, de nuestro pecado original, y nos puede provocar el realizar pecados, pero en sí solamente es una condición del hombre. No sé si me explique. Sin embargo, la concupiscencia solamente puede dañar a los que consienten en ella, a los que se dejan arrastrar por ella, a los que precisamente con estos deseos, estos ímpetus, no los orientan bien y nos llevan a pecar. Nosotros estamos llamados a superar esta concupiscencia, es decir, esta debilidad a querer tratar a los otros como un objeto y no como un fin en sí mismos. El querer tratar a los otros como un objeto de placer, de gratificación, ya sea emocional o física, como te lo decía, ahí está nuestra opción de poder superar esta condición de humanidad herida, una humanidad herida por el pecado. No sé si hasta aquí vayamos bien, si me haya explicado en este término, ¿verdad? Espero que sí. Si hay alguna duda, con toda confianza pueden escribir ahí en el chat, por privado, por todos, para no seguir adelante si hay todavía dudas, ¿va? Bueno, entonces nosotros vemos que en esta condición de humanidad herida tenemos las relaciones interpersonales que quedaron completamente chocadas, como en un accidente de automóvil, completamente destrozadas por nuestro pecado original. Y así vemos cómo las relaciones interpersonales, a partir del pecado original, rompieron en el hombre esa capacidad originaria que teníamos para comunicarnos recíprocamente hacia los demás. Es decir, tú estás hecho desde un principio, el diseño original era para que tú pudieras comunicarte todo tú a la otra persona.
sin que hubiera alguna barrera para que esto se diera. Pero por el pecado, nuestra mirada se transformó, dice San Juan Pablo II. Y la mirada que antes veía en el otro la imagen de Dios, se entenebreció, se utiliza ese término, y empezamos a ver a los demás como un objeto, no como un fin en sí mismo. La comunión de las personas, que había sido la dimensión propia de la existencia del hombre y de la mujer en el misterio de la creación, se separó de su vocación original. Y precisamente después de esta ruptura con Dios, con el otro y con el mundo, el hombre y la mujer se hallaron más que unidos, mayormente divididos e incluso contrapuestos. Y por ejemplo, lo que estaba llamado a ser el signo de comunión más grande, que es la diferenciación sexual, porque ahí está la complementariedad más querida por Dios. San Juan Pablo II dice que solamente hay dos modos de ser humano: ser varón, ser mujer. Esa es la forma de ser humano. Vino precisamente a fracturarse. Y los que estaban llamados a hacer una complementariedad, una unión, una comunión, terminaron por verse como antagonistas, como contrapuestos. Este término que utilizamos ahora de que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, es decir, esta ideología que a veces ha permeado mucho nuestra existencia, de que el varón y la mujer están destinados a no comprenderse, a ser antagonistas, a ser como que competencia entre sí, es producto de nuestra idea original, pero no es lo que en realidad estamos llamados a hacer. La concupiscencia, por lo tanto, nos hace de alguna manera perder esa libertad espontánea que teníamos para la donación, para la libertad interior de querer darnos a los demás. El ser humano sigue estando capacitado para esto, pero de alguna forma ya no nos sale tan espontáneo. Tenemos que pedirle a Dios que redima nuestro corazón, que redima nuestras heridas para poder hacerlo. De hecho, fíjate, el efecto de que la concupiscencia nos limite interiormente y restrinja nuestra autodonación, que es un término que creo que ya hemos estado escuchando bastante en todas las pláticas, nos hace en muchas ocasiones pensar que estamos llamados a ser esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de lo que siente nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente. Y no, muchachos, no es que estemos esclavizados a eso, es simplemente nuestra condición que podemos redireccionar, que podemos dirigir hacia el infinito, hacia las estrellas, hacia la eternidad. De hecho, se me hace muy interesante que dice San Juan Pablo II que detrás de todo pecado, en lo más íntimo, en lo más hondo, existe una búsqueda de bien, una búsqueda de algo de verdad, algo de bondad, algo de belleza, solamente que ha sido mal direccionado. Esta condición herida del pecado, nos pone barreras para que no sigamos con ese llamado a la comunión que te he dicho. Y por eso se dice que hay una herida en nuestra relacionalidad, es decir, en nuestra forma de comportarnos y relacionarnos con los otros. Por ejemplo, esta herida del pecado original, la concupiscencia, tiene 4 barreras que me impiden la comunión. 4 barreras. La primera es el miedo. El miedo, que es cerrarme al amor, cerrarme al don del otro. ¿Por qué? Porque, como diría un filósofo, la amenaza son los otros. El infierno son los otros. Es decir,
una posible herida que tengamos en nuestras relaciones, en mi forma de interactuar con los demás, por el pecado original, por el pecado en mi vida, es el miedo, es el ver al otro como una amenaza. En vez de ver al otro como un don, como un regalo, como un alguien que llega a aportarme algo a mi vida, lo veo con miedo, lo veo como una amenaza. Y yo ante eso me cierro al don de los demás. Creo que todos en nuestra vida hemos experimentado momentos en los que precisamente ante una decepción, ante una traición, ante una falta de lealtad, ante una ofensa muy grande, terminamos cerrando nuestro corazón a nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevas personas. ¿Por qué? Porque quedamos tan heridos que se genera en nosotros un miedo a que me vuelvan a dañar, ¿verdad? ¿Ok? Precisamente esta es una de las, perdón, esta es una de las condiciones, una de las barreras que esta condición herida nos genera en nuestra vida. Esta primera barrera es el miedo, el cerrarme al otro. Y si yo estoy hecho para salir de mí mismo, para autodonarme a los demás, qué cosa más en contra de mi naturaleza que este cerrarme al amor, de este cerrarme al miedo. Hay unos, hay unos términos que se podrían decir en esta antropología que podemos ver que este miedo es diferente en los varones y en las mujeres. Nosotros vemos que en esta complementariedad el hombre está llamado a iniciar el don y la mujer a recibir el don en esta complementariedad de personas, ¿ok? Por lo tanto, el miedo del varón que le impide la comunión estará muy del lado del ser rechazado. Y el miedo de la mujer, como ella está mucho del lado de recibir el don, será el hecho de ser traicionada, de ser violentada. Y fíjense, de hecho, las condiciones de pecado más comunes en este tipo de situaciones, en las relaciones interpersonales, cuando el varón agrede, y cuando la mujer agrede, son de formas distintas por esta manera de ser. No sé si me explico, pero igual y si hay alguna duda de esto, lo pueden poner ahorita en las preguntas. Pero el caso que al final de cuentas, en ambos casos, es miedo a que el otro sea una amenaza y por esto me cierro al don del otro. Esto por mi condición de ser humano herido. La segunda barrera es precisamente que impide la comunión por esta fractura en nuestras relaciones, como te decía, es el egoísmo. El hecho de tratar de yo ser mi propio Dios, el tratar yo mismo de satisfacer todas mis necesidades de amar y de ser amado. Y en este caso, mi cerrazón no se da porque tenga miedo a los otros. De hecho, en ocasiones me son indiferentes. Es porque yo me he generado esta enfermiza idea de que yo soy mi propio Dios, de que yo puedo satisfacer absolutamente todas las necesidades que tengo en cuanto a mi anhelo de comunión, de plenitud, de felicidad. Ni siquiera Dios puede satisfacerlo. Yo soy mi propio Dios. Esta barrera, el egoísmo viene a ser nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque nos cierra también al don y a la comunión con los demás. El tercer, la tercer barrera que nos impide la comunión, que nos impide el relacionarnos bien con los demás, es el idealismo. Es decir, el querer que el otro sea el Dios, el todo, el absoluto para mí. Cuando por una situación tal vez de dependencia, de heridas en mi historia personal, yo deposito todos los anhelos y deposito toda la carga de darme felicidad en otra persona.
No sé si les haya ocurrido, esto se ve en ocasiones en relaciones de noviazgo que tal vez no han sido muy sanas y que precisamente no son sanas porque ponemos en otra persona igual de finita, igual de débil, igual de limitada que nosotros, la gran responsabilidad de hacernos completos y plenamente felices. Ese es un problema y es una barrera que impide precisamente la comunión. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy depositando absolutamente todo en aquella persona y estoy queriendo recibir todo de ellos sin yo creerme posible, creerme capaz de dar algo, ¿sí? Y esto es algo que también impide la comunión, que impide una relación plena, que impide una relación sana. Y esta también es una herida del pecado original. Es una herida de esta situación de comunión quebrantada que se dio con nosotros. Y por último, una de las barreras que precisamente nos impiden la comunión, relacionarnos bien con los demás, es la superficialidad. Es decir, tratar al otro como un simple proveedor de servicios. Eso impide completamente la comunión. Cuando el novio busca a la novia solamente para satisfacer las necesidades fisiológicas y punto. Como si fuera un objeto, es decir, tratando de forma superficial, que utilizo y guardo, o utilizo y tiro, o utilizo y desecho. O cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras relaciones de amistad, de familia, no llegamos a querer salir de nosotros mismos y dejar que los otros nos den algo en una relación de corresponsabilidad y precisamente impedimos la plena comunión de las personas. Entonces, estas 4 barreras que me impiden la comunión son una consecuencia de nuestra condición herida, de nuestra condición de seres humanos heridos, de pecadores, y que ha venido precisamente a provocar, disculpa que vuelva a repetir la palabra, a provocar una herida que en muchas ocasiones no hemos dejado sanar. El problema aquí, de lo que yo hoy te quiero compartir, ya cerrando un poco, no es en sí el hecho del pecado y que tal vez en nuestras relaciones humanas, afectivas, ya sea con Dios, con los demás o conmigo mismo o con el entorno, me equivoque o que tenga heridas, porque pues somos seres caminantes. Decía Gabriel Marcel, un filósofo, somos el Homo viator, el que va caminando, el que va pasando por este tiempo y este espacio. Obviamente, como en todo camino, vamos a sufrir heridas. Y más cuando tenemos una propensión a ellas, como es la concupiscencia por nuestra humanidad herida por el pecado original. Obviamente con más razón. El problema, muchachos, es cuando no aceptamos que tenemos estas heridas y no queremos hacer nada para resolverlas. El problema va a ser cuando yo tengo herido mi corazón y se van generando barreras en mi persona por el miedo, por el egoísmo, por el idealismo, por la superficialidad, que son las 4 barreras que ahorita te compartí, y no hago absolutamente nada para querer sanarlas, para querer transformarlas. Cuando me volteo a ver a mí, mi vida, mis acciones, mis proyectos, mis errores, mis equivocaciones, y veo que sí, precisamente la concupiscencia ha hecho estragos en mi persona a tal manera que me ha llevado a pecar, pero que no hago nada para ello. Ese es el problema. Ese es la verdadera, el verdadero drama que tenemos y al que estamos llamados nosotros a superar. ¿Por qué? Porque precisamente, si te fijas, estas 4 barreras que he dicho en estos últimos minutos, tienen en su fondo el hecho de habernos creído esta mentira, que era con la cual yo iniciaba esta charla, que es la mentira que está detrás de todo pecado, recuérdalo bien.
y es la mentira de que Dios no te puede hacer feliz. El pecado, en esta perspectiva, va a ser entonces el hecho de que nosotros no queramos tener como primera, como fundamental, como vital relación, la relación con Dios. Y el hecho de decir, Dios no me puede hacer feliz. Y por lo tanto voy a andar buscando esa plenitud, esa felicidad, ya sea en el cerrarme, en el mí mismo, en los demás de una manera desmedida o en los demás de una manera superficial, pero al final de cuentas yo estaré creyéndome esa mentira, que Dios no me puede hacer feliz. Y ahí es donde estará el pecado que estará de fondo en absolutamente todas estas situaciones de nuestra vida. No sé si me explique, muchachos. La verdad, yo cuando conocí esta realidad, se me hizo muy fuerte, porque si te fijas, está muy lógico, ¿no? O sea, es algo que todos hemos vivido y experimentado en diferentes situaciones. Pero cuando lo vemos en perspectiva de que en realidad, y más bien no en perspectiva, discúlpame, sino cuando entendemos que también mis relaciones, mi forma de relacionarme con los otros, está herida por el pecado original, como que cobra un sentido y digo, bueno, lo tengo que sanar, ¿verdad? Cuando entiendo que estoy hecho para amar y ser amado, cuando entiendo que, que solamente realizando esta vocación original voy a tener plenitud, ¿ok? Entiendo por qué me resulta tan violento y por qué deja tantos estragos en mi vida el hecho de cerrarme a los demás. Porque si estoy hecho para salir de mí mismo, para hacer un don, un regalo hacia los demás, y no lo soy, va a haber complicaciones. Y por eso, si te fijas, estas barreras que nos impiden la comunión que te he dicho, muchas veces son presentadas en la actualidad como actitudes saludables, como algo que está de moda o algo bueno. No sé si me explique. Y antes de seguir, aquí hay una pregunta que creo que nos puede ayudar a seguir en la línea que estábamos diciendo. Dicen, ¿cómo podemos identificar esa concupiscencia en una pareja? Es decir, ¿cuándo podemos identificar que se torna en algo malo y cómo nosotros, como una tercera persona, podemos ayudar en esa relación que nosotros notamos que está siendo afectada por ella? Ok, bueno, yo creo que, eh, déjenme miro bien mis palabras, ¿verdad? Si se fijan, les he estado platicando que en nuestra forma de relacionarnos hay una herida, ¿ok? En nuestra forma de relacionarnos hay una herida y que por nuestra concupiscencia, esta debilidad natural que tenemos, pues puede tornarse en algo dañino para nosotros, en creernos esta mentira que es el pecado, es decir, Dios no te puede hacer feliz. Una amistad que es sana, una amistad que es sana, que se da en el contexto de comunión, de autodonación, de que yo me intereso por ti, por tu vida, y de igual manera recibo lo que tú das a mi vida, no tendría por qué tener algún problema en que yo te aportara como don, yo que soy un don, quiero ser un don en tu vida, te aportara el decirte, creo que en tu relación, que es muy tuya, que es algo muy personal e íntimo, hay cosas en las cuales tú no te estás planificando y tú no te estás viendo feliz. Creo que aquí, más que nada, es buscar la felicidad propia y de los demás, ¿verdad? Y si yo estoy viendo que alguien que es cercano a mí no es feliz, con toda con todo amor, con toda seguridad,
yo puedo precisamente expresarle esto, pero en clave no de entrometimiento, no de ser el tercero en discordia, ¿sí me explico? Sino en clave de amor, en clave de interés. ¿Por qué? Porque cuando, no estoy diciendo que este sea el caso, ¿verdad? Pero a veces también hay amistades que se tornan insanas. Y, por ejemplo, vemos que mi amigo, así por ejemplo, mi mejor amigo que está teniendo una novia y está yendo bien y por lo tanto se está reduciendo el tiempo que está pasando conmigo, me empiezo a poner celoso. Entonces, tal vez yo ya me pongo los lentes de investigador y de estar buscando cualquier errorcito para que pueda pasar, ¿verdad? Para poder echárselos en cara por tu bien, ¿verdad? Esa sería una cuestión en donde yo precisamente estoy teniendo la barrera de del idealismo, ¿verdad? Como mi amigo es el Dios para mí, el momento en que me lo quitan, pues me tambaleo todo, ¿no? Entonces ahí sería que yo trabajara mi intención y que yo trabajara la manera de hacer mejor las cosas. Pero si verdaderamente de cara a Dios, checando la pureza de mi intención, veo que es algo que está mal, que no los está haciendo felices, que no los está planificando, yo creo que todos, como buenos hermanos, como buenos cristianos, y sobre todo en el sentido de una amistad cristiana verdadera, tenemos no solamente la posibilidad de hacer algo, sino tenemos la obligación de decirles a los demás en que tal vez se están equivocando porque no lo alcanzan a ver, y yo, como un amigo, puedo llegar con el don de mi amistad para aportar esto. No sé si me explique. Y para identificar precisamente si hay algún problema, que era también parte de lo que viene aquí en la pregunta, es pues ver, por ejemplo, la manera en cómo se está llevando esta relación y si hay alguna de estas barreras, el miedo, el egoísmo, el idealismo, la superficialidad, pues ya de entrada será un indicador de que algo va mal, ¿verdad? De que algo se tiene que mejorar, algo se tiene que perdón, que algo se tiene que pulir, partiendo de la realidad de que nadie es perfecto, de que todos somos discípulos de Jesús y estamos tratando de mejorar, ¿verdad? Entonces, como que teniendo en cuenta eso, será importante, ¿verdad? Sí, con todo gusto, si tienen unas preguntas, se las pueden ir poniendo. Y pues ya para hacer, espero que se haya contestado esta pregunta a quien aquí lo puso. Eh, y pues ya para ir cerrando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener otro apartado en este curso de antropología para descubrir y ver cómo sanar las heridas, ¿verdad? ¿Quién es, con mayúsculas, la persona que puede venir a sanar nuestras heridas? Te voy a hacer spoiler. Empieza con J y acaba con Jesús, ¿verdad? Pero todavía no te lo voy a decir, ¿verdad? Porque apenas vamos poquito a poquito en el curso. Pero algo bien importante que con este tema quisiera que quedara claro es, vamos identificando si la manera en que yo tengo con relacionarme, si la manera que yo tengo para relacionarme con los demás es insana, si es una manera, si es una relación que tiene heridas, si mis propias relaciones con Dios, con los demás, conmigo mismo, con el entorno, están heridas. Identificarlo sería el primer paso. Y creo que con eso sería más que suficiente como un objetivo de esta charla, el poder identificar las heridas que tengo en mi persona, el poder identificar a qué grado ha hecho impacto el pecado en mi vida, para que así precisamente yo pueda empezar a sanar y donarme a los demás y ser feliz. La verdad, lo único que vamos a lograr si llevamos a cabo esta identificación y sanamos, no por nuestras fuerzas, sino que Dios viene a redimirnos, va a ser la felicidad, va a ser la felicidad. Y precisamente también el compartirte que estamos llamados a redimir la concupiscencia, ¿sí?
a redimir estos deseos, este cúmulo de pasiones, redimirlas para que precisamente nos ayuden a llegar al cielo. Eso es lo padre, que nosotros, nuestra condición caída puede ser redimida, pero pues de eso hablaremos después, con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque esto va poquito a poquito. No sé si hay alguna duda, muchachos, algún comentario, si haya algo en lo que también se vale, difieran, no estén de acuerdo, con todo gusto podemos aquí debatir, pelearnos y luego llorar, no sé, como ustedes gusten. No sé si hay alguna duda. Jonathan, Diana, Jess, Naomi, Eddie, Kitch, Giovanna, Aurora, Leo, Tania, Laura, Esme, Brenda, Amy, Consuelo, Tacho, Viri, Mariana, Vanessa, Sadai, Karen. No sé si hay alguna duda. Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Algún libro que nos recomiende para como leer con más tranquilidad o algo así de lo que habló? Que nos Ok. recomiende. Gracias. Yo les recomendaría que leyeran un libro que es muy bueno. Gracias Diana. Se llama 10 pasos para amar más. 10 pasos para amar más. Siento que en este tema de nuestras relaciones, de las heridas que puede haber en nuestro corazón o nuestra forma de estar con los demás, que les podría ayudar mucho, se los recomiendo. Es de el padre Adolfo, Legionario de Cristo. Es muy bueno este libro, 10 pasos para amar más, y que también, te comparto, tienen de alguna forma ya algunos pasos, ejercicios para reflexionar y poder ir trabajando en las cosas que hemos detectado que son trabajables y que es necesario ponerle atención. Es lo que yo te recomendaría. Y otra duda, o sea, en base a las heridas, o sea, ¿qué otro tipo de heridas, o sea, que no tienen que ver como esta parte de las relaciones interpersonales, que también pudiera, como, no sé, como para reflexionar en nuestra vida y que no necesariamente, o sea, que sean más como, no sé, cómo explicarlo, o sea, que sean más por cosas que has pasado individualmente, no necesariamente con Ok, ok. Es importante, gracias Vanessa, eso que dices. Si se fijan, aquí Vane hace una distinción que es importante. Habrá situaciones en mi vida que, por mi propia condición de, de ser humano herido por el pecado, yo provoque, ¿no? O sea, que mi forma de relacionarme está herida por mi egoísmo. Es algo que está en mí, ¿verdad? En mi, ¿cómo se dice? En mi voluntad, en mis manos. O sea, yo lo provoqué. ¿Qué pasa con lo que dice Vane cuando alguna situación externa a mí que no está en mis manos me hiere? Esa sería también una muy buena pregunta. Bueno, esas heridas son igual de tratables. ¿Por qué? Porque si recuerdas, a ver si me logro explicar, ¿eh? Al principio les dije que estamos hechos para amar y ser amados, ¿ok? Entonces, el pecado nos va a herir, ya sea cuando yo no amé como debía, ahí se produce una herida en mi persona, o también el pecado así como realidad, una persona que peca conmigo, hiriéndome, es decir, no amándome como yo estoy hecho para que me amen, produciría una herida en mí. No sé si me explique. Entramos dentro de la misma dinámica de ser hechos para la comunión. Entonces, si yo estoy hecho para la comunión, para que me amen, para que me respeten,
y alguien llega con una actitud, o con una acción, o con una situación traumante y vulnera mi persona, mi ser hecho para la comunión, obviamente va a generar una herida en mi persona que de igual manera va a tener que ser sanada. Y lo hermoso de este anuncio, de este estar estudiando a la persona, porque eso es lo que estamos haciendo en este curso de antropología, ver a la persona a la luz de su llamado sobrenatural, es que el corazón entero, herido, tanto por mí mismo o por los demás, está llamado a ser sanado y redimido por Jesucristo. ¿Ok? Y qué importante será detectar esas heridas que nos han producido otros en nuestra vida para llevarlas a sanar. Y qué importante será sobre todo el entender que somos parte de una familia que es la iglesia, que en este momento, gracias a Dios y después de muchos topes y de muchos errores, tenemos muchas herramientas para poder ayudar a sanar las miles de personas que nos encontramos heridas en este mundo. Porque díganme, ¿quién aquí no está herido o no ha sufrido una herida por esta situación? Porque estamos hechos para amar, porque esa es nuestra vocación más originaria. Y en el momento en que se ve vulnerada, produce una herida completamente profunda en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando entendemos esto, muchachos, las cosas cobran sentido. ¿Por qué? Porque yo ya no soy presa de algo que está fuera de mi alcance en el momento tal vez de una herida que me han producido otros, sino que entiendo cuál fue la avería. Es decir, si a mí alguien llega, y yo estoy afuera de mi casa, por ejemplo, y me hablan, oye Beto, llegaron y te rompieron un vidrio y me cuelgan, ¿verdad? No, hombre, pues me empiezo a sentir mal, me empiezo a enojar, me siento a sentir triste, pues porque me vulneraron algo, inmediatamente lo siento, ¿no? No es hasta que llego y veo el vidrio y veo, bueno, pues voy a tener que trabajar tanto para repararlo, se puede reparar, que me da más paz, ¿verdad? De igual manera, cuando yo entiendo que estas heridas están relacionadas con mi esencia principal del amor, de que estoy hecho para amar, las cosas van cobrando sentido. Y no es de que, ya me di cuenta que como estoy hecho para amar y me hirieron tan fuerte de esta manera, ya mágicamente se quitó. No, pero el hecho de que sepamos por dónde tenemos que entrar a sanar es algo que da mucha tranquilidad en la vida. No sé si estén de acuerdo, si ya me extendí un poquito en esa respuesta. No sé si respondo tu pregunta, Vanessa, Giselle. Sí, muchas gracias. Ok, de nada, Vanessa. Y pues como dice Viri Velázquez, pues sí, ¿verdad? O sea, es algo que todos tenemos, pero que precisamente en Jesucristo vamos a encontrar la solución. Eso es lo padre, muchachos, y eso es lo que es esperanzador. Al momento de que no importa qué tan herido, qué tan quebrantado esté, dice, dice nuestro Señor en Apocalipsis, mira que yo hago nuevas todas las cosas. Y ahorita tenemos una generación de jóvenes, de personas, de nosotros mismos, que venimos muy heridos por nuestras propias decisiones o por malas compañías o de otros. Andamos muy heridos. Y a veces pensaríamos o sentiríamos que nuestro corazón ya no tiene solución o sanación o forma de repararse. Jesús no solo lo sana, lo hace nuevo, lo hace completamente nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, yo te invito a que si me permites,
Si no hay otra pregunta, no sé si hay otra pregunta para terminar con una oración. ¿No hay otra pregunta? ¿No? Pues terminemos pidiéndole a Dios que sane nuestro corazón. ¿Te parece? Entonces, ahí desde donde estés, vamos a hacer una pequeña oración. Y si hay alguien que todavía se anime a hacer dudas, pues no pasa nada, pero ya para cerrar este bloque de charla. ¿Les parece? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad en esta noche. Te pedimos que sanes nuestro corazón, sanes nuestra historia, que nos permitas romper, destruir las barreras que existen en nuestra vida y que nos impiden llevar a plenitud ese anhelo, esa vocación de comunión que existe en nuestro corazón. Te pido por todos los que estamos ahorita conectados por este medio de forma virtual, para que precisamente llenes y sanes nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, muchachos. Me gustaría, a ver si prendan tantito la cámara, ¿no? Para ver quiénes son de perdida, saber que existen, no son unos bots de César, ¿verdad? Que sí existen en la vida real. Bueno, hay ¿Qué unos que onda? sí, ¿Qué onda? hay algunos que sí tienen cara de bots, ¿verdad? No voy a decir quién, ¿verdad? Pero sí, tú que sonreíste. No. Mucho gusto en conocerlos, de verdad. Sí, prendan sus cámaras, no se pueden ya para despedirnos, porque hoy ya cerramos la transmisión, espero. ¿No? En este momento la estamos cerrando. ¿Sí? Ok, ya decimos bye a la transmisión. Sí, y decirles de verdad que no nos acostumbremos para relaciones sanas, aunque estemos heridos y tengamos esta herida, no tenemos que conformarnos con menos que un amor para siempre, ¿sí? Eso grábatelo muy bien. Y quien no puede amar un día, decía San Juan Pablo II, difícilmente va a poder amar toda la vida. Eso se los dejo como tip para los novios y las novias, ¿va? Quien no puede amar un día bien, difícilmente va a amar para toda la vida. Entonces, atrevámonos a sanar la manera en que nos relacionamos con los demás. Atrevámonos a querer que Jesús venga a transformarnos. ¿Les parece? Mucho gusto en conocerlos. Que nadie es de, sí, todos son de regiones que no conozco. Espero algún día ahí que nos demos la vuelta, que ya podamos por fin reunirnos en alguna ANECO, algo, algo, ¿verdad? Que ya exista, ¿verdad, Jessy? Que ya hace falta. Ya es Camberros, ¿verdad que ya hace falta? Ya hace falta. Urge, urge. Urge, ¿eh? Ya estamos volviendo locos aquí. Ahora sí, Sí, la vamos a nos vemos. pues Viri. Para que digan todos like. Sí, Brenda Viridiana. Muy bien. Sí, mucho. Ya te vi. Pues entonces, Dios los bendiga, nos vemos, cuídense mucho, pórtense bien, por favor, coman frutas y verduras y lean ese libro, 10 pasos para amar más, se los recomiendo. No me pagan por eso, no tengo regalías, de verdad se los recomiendo. Está en 99 pesos en Kindle, o sea, está baratísimo. Entonces, vale mucho la pena que lo busquen, ¿eh? Bueno, Dios los bendiga, nos vemos y mucho gusto en conocerlos, ¿eh? Hasta luego. Gracias.